bendición estar aquí con ustedes el día de hoy nuevamente. Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que estamos experimentando. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por la oportunidad de poder abrir la Escritura y darnos cuenta que hay tanta esperanza en medio de diferentes situaciones. Gracias, Señor, porque podemos vivir aquí con un propósito divino y que estos tiempos tan difíciles están siendo transformados para que muchos te conozcan a ti, Señor. Te pido que el día de hoy nos dirijas, Señor, en este tiempo tan bello de lo que es el mensaje que tú me has dado, el mensaje que vamos a estar estudiando esta mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén. Buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente para mí estar aquí con cada uno de ustedes a través de las redes sociales, a través de este canal de YouTube, para llevarles el mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros para el día de hoy. Está orando por las vidas de cada uno de ustedes, tanto a los que pertenecen a la Iglesia Eternidad como a los que pertenecen a la Iglesia Impacto, que también están unidos con nosotros por las redes sociales, a todas las iglesias de la Misión 2020, esta gran misión que el Señor nos ha dado, y orando inclusive por aquellos que nos están visitando por primera vez por este canal de YouTube. Yo no sé cómo se sienten cada uno de ustedes con todo lo que es esta pandemia, con todo lo que es este virus, pero a mí me está, como diciendo, me está acosando, me está desgastando, ¿no? Parece que a diario hay algo nuevo que está pasando, alguna nueva noticia que está pasando por las redes sociales, por la televisión, y que nos quita la paz. Hace que a veces el miedo venga a nuestras vidas. La escritura principal, el versículo principal para el día de hoy, en esta serie de la fe que hemos estado hablando ya durante más de un mes, está en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Si lo quieren buscar conmigo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Dice así: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo creo que en todos estos meses que hemos estado viviendo encerrados, semi-encerrados, hay un espíritu que ha comenzado a estar moviéndose. Creo que es un espíritu que está como moviéndose a través de toda Venezuela, que nos está causando temor, nos está causando miedo. Y hace que la sociedad tome decisiones basadas en esa palabra, temor o miedo. Hoy yo tengo un mensaje, vamos a hacerlo así, un mensaje bastante simple, y es un recordatorio de que ustedes y yo, de que tú y yo podemos mantener nuestro enfoque en nuestro Padre Celestial a través de su palabra, la palabra del Señor. El escritor de este texto de 2 Timoteo nos recuerda que debemos tener una mente sana, una mente que esté libre a pesar de todo lo que podemos estar pasando. Y déjame decirte algo, Cristo reconoció que sus mismos discípulos tuvieron momentos que ellos lucharon con el miedo, que lucharon con una circunstancia, como quizás todos lo hemos estado haciendo durante estos meses. Estaba leyendo un poquito sobre el miedo, y realmente el miedo es una emoción que es muy poderosa. Es una emoción poderosa que muchas veces el enemigo, los demonios, aprovechan para hacer que nuestra vida cambie de rumbo. El miedo es una emoción que nos hace extremadamente vulnerables al ataque espiritual. Estamos bajo ataque espiritual día a día. El miedo está relacionado también con la falta de fe, muy relacionado. El miedo se ha definido en un acróstico como una evidencia muy falsa que parece algo real, pero que no lo es. El miedo te hace pensar que lo peor va a suceder, lo peor va a venir. En estos días todo el mundo está diciendo, no, que el virus aquí en Brasil, allá, para acá,
y Sudamérica es ahorita el epicentro de lo que es el virus. Aparte de esto tenemos la situación política y lo que viene, los barcos, esto y lo otro, y va a pasar esto, ¿qué puede pasar? El miedo hace que pensemos que lo peor va a suceder. A mí me encanta y me atrae mucho esta carta del apóstol Pablo, ¿no? Porque él la hace para su amigo, un amigo bastante joven, Timoteo, y la mayoría de todos los estudiadores del Nuevo Testamento, los eruditos, ellos están muy, pero muy de acuerdo que esta carta refleja la última parte de lo que fue la vida del apóstol Pablo. Él está en esos momentos en prisión, sus días están contados, la gente está pendiente de lo que él iba a escribir, y él escribe a este joven, a su amigo Timoteo, y le escribe una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Yo creo que después de todo esto, en cierto modo, podemos ver un sentido de credibilidad en la vida del mismo Pablo en ese momento, algo que lo hacía real. ¿Sabes? A veces estamos buscando gente real, gente que no nos está engañando, que no tiene una actitud religiosa, etcétera, etcétera, sino gente real. Y Pablo nos está mostrando que es una persona real completamente, porque él conocía una situación, estaba enfrentando una situación bastante difícil, bastante estresante. Y él había estado luchando también, aparte de la situación estresante, con una actitud de ingratitud de parte de todas las personas alrededor de las iglesias que él ya había fundado, que él ya había invertido. En su carta a la iglesia de Corintio, él detalla algunas de las luchas que él había soportado, en las cuales él había luchado, como por ejemplo, él había naufragado, él había sido apedreado. No sé si alguna vez te han tirado una roca, pero duele bastante. Él había sido golpeado, encarcelado, pasó mucho frío. Ahorita nos estamos quejando del calor, pero cuando hay mucho calor queremos frío, y cuando hay mucho frío nos quejamos del frío. Pasó frío, desnudez, o sea, falta de ropa, pasó hambre. Quizás muchos en estos días de esta pandemia hemos estado experimentando lo que es la falta de tener todas las cosas que normalmente teníamos en la mesa. Había sufrido y estaba sufriendo mucha hambre. Había sufrido los estragos de lo que significaba vivir con pocos recursos económicos. Y aparte de eso, tampoco estaba muy bien de salud física. No estaba bien de salud física. Y muchas personas hoy enfrentan estos desafíos que son enormes y que nos enfrentamos a diario. Nos enfrentamos a lo que el Nuevo Testamento habla y nos pone como el espíritu del miedo. Es decir, una fuente de sensación en la cual nos preguntamos si tenemos o no tenemos la capacidad necesaria para poder enfrentar, para poder lidiar con las presiones de la vida. A menudo, muchas personas de las que he estado hablando últimamente por teléfono, por las redes sociales, etcétera, etcétera, me hablan de que se sienten tan abrumados. Muchos están muy ansiosos, muchos están muy preocupados por el futuro, por lo que ha de venir en los próximos días. Entonces ahí es cuando Pablo, a través de esta carta, nos habla de ese espíritu de poder, de ese espíritu de amor, de dominio propio. Pregunto, ¿no hay ninguno de nosotros que no anhele alguna de estas cosas? Yo creo que debemos anhelarlo, debemos quererlo. Hay un escritor, se llama Philip Yancey. Me acuerdo que fue mi primer libro que tuve que hacer un reporte cuando fui a la Universidad de Cincinnati a estudiar teología, y me mandaron a hacer mi primer reporte en inglés. Y yo, wow, Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor me recordó para ese momento que lo que era imposible para el hombre era posible para Él, y con disciplina, actitud y pidiendo al Espíritu Santo, espíritu de poder, Él me iba a poder ayudar a entender para poder escribir estos reportes. Y este libro me impactó mucho, y me acuerdo esta frase de parte de Philip Yancey,
en este libro habla mucho del dolor, de situaciones difíciles. Y él dijo esta frase, y siempre la he recordado por vida. Y dijo así: el dolor es el regalo que nadie quiere. Repito, el dolor es el regalo que nadie quiere. De hecho, yo detesto el dolor. Antenoche me porté mal. Me comí unos tostones con mucho aceite, con queso así rallado, sabroso, con salsita así, todo tipo de salsa, crema de leche. Uy, una cosa demasiado buena. Y lo había comprado para compartir. Pero el espíritu de dominio propio no estaba funcionando en ese momento en mí. Y me comí el tostón así grandote, así como lo venden en la playa, pero una cosa así, me hizo un patacón. Y me cayó bien, lo sentí bien, supo bien. Pero llevo 2 días, 3 días que la gastritis me ha empezado a molestar. Anoche casi no pude dormir de tanto dolor. Tuve que llamar inclusive a la doctora. ¿A quién le gusta el dolor? A nadie le gusta el dolor. ¿A quién le gusta pasar un momento de sufrimiento? A nadie le gusta pasarlo. Y yo creo que todos hacemos lo posible para evitarlo. He estado tomando protector gástrico, he estado otra vez los últimos 2 días haciendo una dietica para que no me afecte lo que es mi estómago y el poder dormir, etcétera, etcétera. Pero a nadie nos gusta pasar por momentos así. Todo el mundo en este mundo prefiere evitar pasar por circunstancias que son difíciles. Pero a través de las circunstancias que son difíciles, podemos ver que Dios está con nosotros. Y hablando de circunstancias difíciles, también podemos darnos cuenta que el Señor en este tipo de cosas no tiene favoritismo. A cualquiera de nosotros pueden pasar por una situación o una circunstancia bastante difícil, como la que todos quizás hemos estado experimentando estos meses, por darles un ejemplo. Y creo que es muy extraño que un regalo de tanto valor, de un valor tan inmenso, viniera a través de una situación de angustia o de sufrimiento. Pero yo creo definitivamente que las circunstancias que enfrentamos día a día y que estamos pasando ahora, en medio de eso, Dios viene hacia nosotros, invirtiendo en nosotros tesoros que son profundos, que son hermosos y que son muy, pero muy significativos y que nos van a dar una riqueza espiritual a nuestras vidas. ¿Saben? En medio de las peores tragedias, en medio de las peores aflicciones, no nos queda más remedio que simplemente aceptar la circunstancia donde estamos. Y al aceptarla y enfrentarla, podemos obtener de esa circunstancia lo mejor que podemos. Eso es parte vital de lo que es la formación espiritual. Y nos une con Cristo de una manera muy, pero muy profunda. Yo sé que muchos de nosotros en este tiempo nos hemos sentido muy, pero muy unidos al Señor. Hemos podido ver la mano del Señor ese próximo día, cuando ya no había alimento en nuestras casas. Mientras estaba estudiando un poquito la palabra del Señor esta semana, el tema de la gracia, es como que pilín, empezó a sonar en mi vida. Me empezaba a resonar como la alarma del teléfono, la gracia. Tanto así que me despertaba y escuchaba, o me imaginaba, o escribía en mi mente la palabra gracia. La gracia de Dios, que es un regalo de parte de Él, que nos permite ser y hacer. He estado compartiendo con varios vecinos del edificio La Palabra, específicamente en el libro Romanos esta semana, y la palabra gracia resuena, y muchos de ellos al escucharlo por primera vez, abren sus ojos de una manera tan preciosa, al escuchar de esa gracia que el Señor tiene para ti y para mí. Cada vez que nos encontramos en una situación difícil, la gracia de Dios se derrama en nuestras vidas. Podemos tratar de escapar, podemos tratar de correr. Mira, yo me voy a pirar esta situación, yo me voy a esta iglesia, yo me voy de acá, yo me voy de acá. Podemos tratar de hacer un plan.
Podemos tratar de huir de esa circunstancia. Correr de Venezuela, por darte un ejemplo, o de donde estás viviendo, etcétera, etcétera. Podemos tratar de negar lo que está pasando, o podemos aceptar donde estamos, y aceptarlo como una parte inevitable, que no podemos evitar, pero que es una parte que nos va a transformar. O sea, es una parte transformadora para poder tener una vida como el Señor nos las manda a tener. O sea, va a ser para bien de nuestras vidas. Aceptar la circunstancia difícil no significa que nos vamos a coger como que si fuera una circunstancia amiga a nosotros. Y no estoy promoviendo un valor masoquista o de un culto extraño, pero aceptar una circunstancia difícil parece muchas veces ser necesario si queremos cooperar con los planes del Señor, si queremos cooperar con los propósitos misericordiosos y misteriosos y transformadores de parte de Dios, para ustedes y para mí. Hoy yo quiero decirles que Dios se preocupa mucho por la situación en la que nos encontramos en este momento. Él se identifica mucho con nosotros, como lo dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4, y que nos recuerda lo siguiente, y dice: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillados. Hoy, a través de la palabra que nos muestra el Señor, descubrimos a través de este texto, descubrimos a través de lo que hemos estado estudiando, 1 Timoteo, Isaías, y lo que vamos a estar estudiando ahorita en Corintios, vamos a ir descubriendo que hay un derramamiento de ese don que nos da el Señor y que nos da la forma a lo que es la vida en el contexto, en el medio de Dios, en el medio de lo que son nuestras aflicciones. ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Estás estresado? ¿Estás estresado? ¿Estás pasando por algún tipo de dolor? Déjame decirte algo. La palabra del Señor dice en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí, en estos versículos, mientras lo vas buscando, déjame adelantarte algo. Yo creo que estos versículos nos muestran o nos ayuda a descubrir algunas de las bendiciones que el Señor derrama, porque el Señor derrama en medio de situaciones difíciles. Dice así el versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Versículo 4: que nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Versículo 5, terminamos con ese. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Abundante consuelo. Tengo 3 puntos rapidito para cada uno de nosotros el día de hoy. Si lo quieres anotar, me encantaría. En tu agenda, en tu teléfono. Número 1, somos consolados. Eres consolado, somos consolados. Saben, una vez entrevisté a varias personas en un trabajo de campo que estaba haciendo para la universidad que tenía en Cincinnati, y la pregunta que yo tenía que hacerle a decenas de personas era la siguiente: ¿cómo Dios te ha consolado en medio de una situación difícil? ¿Cómo Dios te ha consolado en medio de una situación difícil? Y la respuesta número 1, ojo con esto, la respuesta número 1 fue la siguiente: a través de la Santa Escritura. 90% de la respuesta fue a través de su palabra.
También hay muchos que mencionaron que Dios, en ese 10%, usó la música, que Dios usó amigos, que Dios usó oportunidades de ellos mismos para servirle a otros, que Dios también usó el humor y que Dios usó también la literatura. Hay otros que también dijeron que pudieron en ese tiempo sentir grandemente la presencia de Dios. Dijeron que sintieron como que una calma les invadió al saber que Dios estaba muy pero muy cerquita de cada uno de ellos. Muy pero muy cerquita. Hazle así a la persona que tienes al lado. Agárralo así y dile: Dios está muy cerquita tuyo. Dios está muy pero muy cerquita de ti. ¿Saben? La verdad es que Dios te consuela, me consuela, y lo hace de unas maneras que solamente Él puede hacerlo. Yo lo he experimentado. Solamente Él nos puede dar esa paz, ese consuelo. Y Él a veces ministra a lo que son nuestros espíritus de una manera tan misteriosa que no lo entendemos. ¿Saben? Un fenómeno que experimenté y lo pasé a través de un día caluroso, difícil, sucedió cuando me llamaron a visitar a una persona que estaba muy enferma en el hospital. Estaba en cama. Esa persona estaba muriendo básicamente. No tenía ninguna manera de poder comunicarse con sus familiares. Los médicos trataban de hacerle cosas para que respondiera y no respondía. Completamente, básicamente, casi como un vegetal. Llegué a ese cuarto. Llegué sudado, cansado. Abrí la Biblia y simplemente empecé a leer Salmo 23. Creo que muchos de ustedes lo han leído en sus vidas. Salmo 23, que es un salmo de mucho poder. Hice una prédica de esta hace varias semanas atrás. Y mientras empecé a leer Salmo 23, esta persona empezó a reaccionar y empezó a abrir sus ojos y respondió. Ahora, yo estoy seguro que él no respondió a mi vocecita, una vocecita de locutor que no tengo. Simplemente él respondió porque el Señor, a través de su palabra, estaba hablando en ese momento. Y en ese momento no respondió porque era yo, Jorge Lugo, el superpastor, porque no lo soy. Simplemente respondió porque la palabra del Señor se estaba hablando en ese momento. Y el Señor me usó como un instrumento, así como los puede usar a cada uno de ustedes. Me usó como un instrumento, como a cada uno de ustedes los va a usar y los está usando, estoy seguro, en estos días. Los que hemos experimentado, vamos a decirlo así, la comodidad de parte de Dios, porque el Señor nos da tantas bendiciones. Ahora somos embajadores para poder consolar a otros, para que puedan experimentar esa comodidad, esa cercanía a Dios que cada uno de nosotros ya hemos experimentado. Déjame decirte algo: cuando has experimentado angustias en tu vida, y quizás angustias insoportables o circunstancias que han alterado toda tu vida o que están alterando tu vida, una angustia intolerable, entonces a través de esta situación, Dios con todo esto te ha estado equipando, ¿sabes? De una manera única, para que entonces tú más adelante o en este momento puedas ministrarle a otros que están pasando por esta aflicción. Hoy, en medio de esta situación mundial y lo que estamos experimentando en Venezuela precisamente, en lugar de ver nuestras circunstancias de una manera negativa, yo veo que Dios nos está poniendo un panorama para que podamos ver estas circunstancias negativas como un equipo positivo para que nosotros podamos ayudar a los demás. Yo creo que con demasiada frecuencia respondemos muchas veces a situaciones difíciles con depresión. Oh, bueno, tú sabes, debe ser que yo no soy digna, debe ser que yo no soy digno, y me he portado mal y me está pasando todo esto, o concha, le siento un resentimiento, una rabia por dentro que no lo aguanto, o la gente, sabe, ha sido tan insensible conmigo, ha sido la gente tan injusta, no se acuerdan de mí en estos momentos, etcétera, etcétera. El mundo está podrido, el mundo no quiere a las personas. Lo he escuchado de muchas personas decirlo, expresarlo. Pero Pablo aquí nos insta
a permitir que Dios consuele, que te consuele, nos consuele en medio de nuestras aflicciones, para que luego podamos compartir ese consuelo con otros que están sufriendo. Esta semana estaba estudiando con una nueva familia que estamos explorando el Nuevo Testamento. Me pidieron, pastor, ven a nuestra casa. Estamos ahí estudiando en casa de ellos, por allá por los Ruices. Y una de ellas se llama Consuelo. Y le dije, wow, qué nombre tan bueno tienes, Consuelo. Y de eso el Señor nos está hablando el día de hoy. No estoy diciendo que Dios haya traído esta circunstancia difícil para nosotros en este momento, o a tu vida, si no es lo del virus, otra situación que estés experimentando. Pero hoy tú puedes sacar, de donde sea que viene eso, tú puedes sacar algo bueno de eso. Hoy puedes hablar con alguien que ha vivido en medio de una pesadilla. Y por esto tú conoces de primera mano, por lo que ya has pasado, o por lo que estamos pasando. Lo conocemos de primera mano, las formas en que Dios consuela. Y no solamente consuela, sino las bendiciones que pueden surgir, que surgen a través de tener una gran esperanza en el Señor. Y no, en cambio, una desesperanza y una angustia. Número 2, para que lo noten ahí. Número 2, ten ánimo. Ten ánimo. Versículo 5 dice, esto no está en Timoteo, sino está en 2 Corintios, el texto que estamos leyendo. 2 Corintios capítulo 1, versículo 5, dice así, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Repito, tenemos abundante consuelo. Ningún paciente, yo creo que nos inspira más que nuestro mismo Jesús. Cristo sufrió de una manera desinteresada una tortura física hasta el extremo, hasta no más poder más. Sufrió una angustia mental y tuvo una guerra espiritual inimaginable. Nosotros estamos ahorita en guerra espiritual. Imagínense la guerra espiritual que tenía Jesús que enfrentar en ese mismo momento, cuando estaba acercándose a la cruz, antes de la cruz, aquí en la tierra por nosotros. Y lo hizo porque lo hizo en nuestro nombre, para traernos a ti y a mí salvación y consuelo. Somos profundamente bendecidos por el sacrificio de Jesús. Hemos sido receptores de su gracia. ¿Saben qué? Y simplemente porque estamos asociados con Él. Ese es mi socio. Espero que sea tu socio también. Nos convertimos en objetivos. Te conviertes en un objetivo de circunstancias, de ataques muy, pero muy difíciles. Así como Él fue en aquellos momentos. Les digo algo. Yo creo que es muy posible que alguna vez en nuestras vidas suframos persecución, no sé, en algún tipo de nivel, que pasemos por tiempos difíciles, porque estamos llamados a sufrir, o a pasar por situaciones difíciles, pero hacerlo con determinación, con personalidad. Estamos llamados a hacer una bendición para otros que están sufriendo, para los que están oprimidos, para los que están asediados, perseguidos, a los que tienen hambre. Ahorita que hay tanta hambre, a los que están sin esperanza, a los que están marginados, a los que están incomprendidos, sin importar lo que nos cueste de aquí en adelante. Amén. Seguimos los pasos de Jesús. Y al seguir los pasos de Jesús, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra propia cruz, nos la montamos aquí para hacer una bendición hacia las demás personas. Cuando Pablo siguió los pasos de Cristo, él también se convirtió en una inspiración para todos los creyentes que están en ese momento. Era una inspiración. ¿Por qué? Porque él sufrió tantas cosas. Tenía tremendo currículo. Encarcelamientos. Le dieron unas pelas, unas palizas. Casi que lo lapidaron, lo llenaron de piedras. Tuvo un naufragio. ¿Saben lo que es eso? Eso es algo bastante difícil. No sé si han visto alguna película una vez de un naufragio o has estado en medio de una lancha que se voltea o lo que sea. Mi mamá me acuerdo que me contó una vez
Yo estaba todavía no estaba en la barriguita, me contó que casi yo no iba a salir de ella porque una vez un peñero en La Guaira se volteó en medio de una tormenta y ella no sabía casi nadar y con una chapeletica ella me contaba que venían las olas inmensas y pudo, hasta que alguien la pudo rescatar en ese momento. Pablo pasó por momentos de naufragio, algo bastante difícil. Rechazo, muchas personas lo rechazaron, los que lo querían antes ya no lo querían, lo buscaban para matar, y los que ahora estaban con él, que eran los cristianos, también lo rechazaban, muchos de ellos, porque tampoco creían en él. Él tenía una gran carga, porque él quería, aparte de todo esto, sentía una carga, quizás una falta de paz. ¿Por qué? Porque él quería el bienestar para todas esas iglesias, que él ya había plantado, que él había formado, y estaba muy, pero muy pendiente del desarrollo de cada uno de esos creyentes. Creyentes que él los llevó a los pies de Cristo. No solo a los pies de él, sino a los pies de Cristo. Él observaba esas luchas que ellos enfrentaron, que ellos tenían que hacer frente a las amenazas y a la persecución que ellos estaban pasando en ese momento a consecuencia de la fe que ellos tenían. Y Pablo menciona su angustia en sus cartas, una angustia que tenía por cada uno de los creyentes, que los amaba. Pablo conocía también del dolor, él conocía y aprovechó la oportunidades que surgieron en sus propias dificultades para poder dar un gran ejemplo y poner muy pero muy en alto a cada uno de sus hermanas y sus hermanos en la iglesia. Él explicó en el versículo 6, ahí mismo 2 Corintios capítulo 1, versículo 6, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. ¡Wow! Amén. ¡Wow! Hoy te pido que permanezcas alegre. Alégrate. Permanece fiel. Permanece lista. Está listo para servir con pruebas, apoyándote fuertemente en el Señor. Acuérdate que cada uno de nosotros tenemos una historia que compartir con otros. Compártela. Por favor, aprovecha estos tiempos y muestra a las personas que están alrededor tuyo, tus vecinos, a los que salen a la calle, el cómo tú y yo podemos perseverar en circunstancias bastante difíciles. ¿A través de qué? Del poder de Cristo en nuestras vidas. Hay poder en Cristo en nuestras vidas. En lugar de ser, mira aquel, que no tiene tapabocas, lo que sea. En vez de ser un denunciante, por favor, vamos a hacer un testimonio. No digo que tengas que fingir, no, todo está bien, hermano, todo está chévere, esto y lo otro. No tienes que estar fingiendo. Yo no creo que el Señor quiere que fingamos. Porque todos padecemos angustia, todos pasemos por tiempos difíciles. No tienes que fingir. Porque yo creo que está bien que la gente sepa lo insoportable de lo que estamos pasando. No somos unos robots. Pero dentro de todas las circunstancias, dentro de todo esto, demostremos cómo Cristo nos ha capacitado. Porque nos capacita a través de su palabra, a través de las circunstancias que estamos pasando. Amén. Yo quiero pedirte que esta semana comparta tu historia con varias personas. Comparte tu angustia. Cuéntale de qué es lo que el Señor está haciendo en medio de tu situación. Cuando pienso en nuestros hermanos en Cristo, que están viviendo una vida de fe en países donde están siendo perseguidos, donde los quieren matar, países donde el cristianismo es visto con mucho odio, presenta persecución en estos días. Cuando yo me pongo a ver el reporte de algunos misioneros que están en esos países, me siento con una inspiración,
Me siento con unas ganas de ir más allá de mis circunstancias a través del poder de Cristo. Número 3, es mi último punto. Encontramos nuestra confianza. Anótalo bien. Encontramos nuestra confianza. Cuando todo va bien, cuando todo está chévere, como decimos los venezolanos, muchas veces estamos tentados a ser más como autosuficientes. Es como que nos relajamos, ¿sabes? Nos centramos un poquito menos en nuestra relación con Dios. Porque a la verdad tendemos a calmarnos, a tomarnos más con calma. Cuando en vez de esto estamos desesperados, cuando estamos en necesidad, cuando tenemos un dolor, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una angustia, y en medio de esa situación no encontramos la solución, ahí es muchas veces cuando, nuestra personalidad, nuestras prioridades cambian tanto. En medio de la circunstancia difícil, esa misma circunstancia nos señala el camino hacia Dios. Esta circunstancia yo creo que nos está señalando cuál es el camino hacia el Señor. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, la continuación, versículos 8, 9, 10 y 11. Dice así: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión, ¿te suena esto conocido? Tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Versículo 9. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió, presta atención, eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y en Él seguirá librándonos. Versículo 11, terminamos con este. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. ¡Wow! Aquí Pablo está usando un lenguaje demasiado gráfico. Es como que yo estoy leyendo y me imagino que como ustedes están leyendo pueden ver como una foto, como una película. No, es bastante gráfico porque es algo bastante gráfico, como fuerte de describir, porque describe como su angustia, describe sus dificultades. Y dificultad, esa palabra, cuando hablamos de esa palabra, es una palabra que se usó en ese momento generalmente para hablar quizás sobre un barco que estaba demasiado pesado, que estaba a punto como de hundirse. Era una palabra que en ese momento se usaba para quizás para una bestia que estaba llevando a un animal, que estaba llevando una carga demasiado pesada y que el animal estaba sudando ya, que estaba colapsando, estaba siendo destruido ese animal. Y cuando leemos esto, cuando analizamos esta palabra, y cuando yo me pongo a leerla de corazón y me pongo a leer la palabra del Señor haciendo este mensaje, podía y puedo sentirlo. Me pregunto y te pregunto, ¿puedes sentirlo? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir esa angustia que te exprime y que te está quitando la esperanza? La esperanza por la vida. Pablo dice aquí que era una situación tan insoportable, y se sentía más allá de lo que él podía soportar. De hecho, él admite que no pensaba que podía sobrevivirla. Él pensó que iba a morir, que eso era todo, hasta ahí llegó. Sintió que se avecinaba la sentencia de muerte y que no había una manera que podía escaparse. Se sentía indefenso, se sentía sin esperanza. Y eso es lo que lo obligó a él a confiar definitivamente en el Señor. ¡Wow! Eso es lo que atrajo a Pablo a su Padre Celestial. Él sabía que sin importar lo que iba a pasar, a la final, escucha bien, a la final, el lugar más seguro para estar era en las manos de aquel que resucitó de los muertos. Amén. Hay un libro que siempre le hemos recomendado muchísimo en todas nuestras iglesias, La vida con propósito. El autor
pastor Rick Warren. Y el hijo de Rick Warren, hace unos pocos años, nos dimos cuenta a través de las noticias que sufría de una enfermedad mental, y a la final, a través de esa enfermedad, las circunstancias que pasaron en ese momento, terminó él mismo quitándose la vida, se suicidó. Y este pastor, Rick Warren, utiliza esta imagen al decir lo siguiente. Si lo quieres anotar, él dijo lo siguiente: las sombras en tu vida son evidencia de la presencia de la luz. Repito, las sombras en tu vida son evidencias de la presencia de luz. Pregunto, ¿en qué forma estás manejando tus sombras en tu vida? ¿En qué forma manejas la sombra de la muerte? ¿En qué forma manejas la sombra de la depresión? ¿En qué forma manejas la sombra de la desesperación? ¿En qué forma estás manejando la sombra de las realidades que te están poniendo tan inquieta, de lo que tenemos enfrente de nosotros en este momento? ¿En qué forma estás manejando la sombra de los remordimientos que tienes en tu vida? Por favor, hoy demos la espalda a la sombra. Dale la espalda a la sombra. Dale la espalda a la sombra. Y miremos hacia la luz. Las circunstancias difíciles de la vida nos obligan a centrarnos más en Dios. Apóyate en Él. Agárrate, apóyate en Él. Pablo nos testifica que el Señor nos libera de esa angustia. Así que de una manera o de otra manera, siempre vamos a ganar lo que estamos con el Señor. Él alivia tu dolor. Él nos capacita a través de nuestro dolor, a través de las circunstancias, y finalmente nos libera para darnos, dentro de esta circunstancia negativa, una esperanza. ¿A través de qué? De una resurrección a una nueva vida, donde en esa nueva vida no habrá más muerte, no va a haber más luto, no va a haber más llanto y no va a haber ningún tipo de dolor. Lo dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Quiero terminar con esta pregunta, y es la siguiente: ¿en quién vas a confiar en este tiempo tan difícil? ¿En quién estás confiando en este tiempo tan difícil? Por favor, acércate ahora a Él. Acércate a Él. Pídele a Él. Te lo pedimos, Señor. Pídele fortaleza. Pídele piedad de su misericordia. Porque Dios, como dice la palabra, no nos ha dado un espíritu de timidez, de temor, sino de poder y de dominio propio. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, te doy las gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por cada una de las cosas que nos has dado esta semana. Gracias, Señor, porque en el medio de esta situación tan difícil, Señor, hemos podido ver tu provisión divina, hemos podido ver tu sanación, hemos podido ver cómo tú nos has equipado para que nosotros podamos llevarle la esperanza a otras personas. Gracias porque ya no podemos y no tenemos que vivir para nosotros mismos. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Y yo. Sino más bien estamos ahorita equipados y preocupados para ayudar a nuestro prójimo, para poner a nuestra familia también como una prioridad, para ponerte a ti de primero, Señor, en nuestro tiempo y en nuestras prioridades en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto, Señor. Danos la fortaleza, danos cada día más de tu Espíritu Santo. Gracias por tu espíritu de poder, de amor y dominio propio, y no de temor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.